Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en Birmingham, Alabama, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Un gusto estar con ustedes. Estamos una vez más abordando temas que son de suma importancia para nosotros y que nos permiten hablar cara a cara precisamente con expertos que echan luz a muchos de los temas que nos plantean ustedes mismos, nuestros queridos televidentes. Uno de esos temas planteados repetidamente a través de nuestra dirección electrónica caraacara@ewtn.com es el desafío de la vida laboral y cómo compaginarla con las otras dimensiones más importantes de la vida personal. Esto nos ha llegado a través de varios correos electrónicos y, como lo he dicho en múltiples ocasiones y quiero repetírselos, hermanas y hermanos, leemos cuidadosamente los correos electrónicos que nos envían porque nos gusta saber de ustedes, nos gusta escuchar de ustedes, nos gustan sus comentarios, nos gustan sus críticas, incluso nuestros hermanos evangélicos que nos escriben para darme más duro que a sartén de restaurante chino, también los leemos y también les damos gracias por enviarnos sus mensajes. Pero en el conjunto de estos mensajes transpira en muchos de ellos excelentes ideas y en esta ocasión una inquietud importante. ¿Cómo hacer para vivir como auténtico cristiano incorporando la vida laboral a la vida cristiana, a la vida cotidiana? Y no solamente incorporándola para que no sea una especie de área aislada, ciega o completamente desconectada de mi fe, y también otro elemento complejo, no solamente cómo vivirla como cristiano, sino cómo balancearla, equilibrarla en una vida cristiana integral, donde mi propia formación personal como cristiano se mantenga, mi propia alimentación, mi propio nutrirme espiritualmente se mantenga y ocupe el lugar privilegiado que tiene, y donde, en el caso de quienes están casados, mi vida de esposo, de esposa, de padre, de madre, también tenga un lugar central y no se vea amenazada, sobrepasada o simplemente disminuida por la vida laboral. Todas estas preguntas nosotros se las quisimos plantear a un invitado que ya es conocido aquí en este estudio y en nuestros televidentes de Cara a Cara. El padre Mauricio Víquez, que estuvo un tiempo atrás hablándonos de la doctrina social de la Iglesia, de su valor y de su riqueza. Hemos invitado en esta ocasión al padre Víquez para que nos hable de cómo hacer para enfrentar estas dificultades que encuentran los cristianos, las cristianas, en la vida cotidiana y cómo hacerlo a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Así que inmediatamente después del corte vamos a estar para hablar de este tema fundamental con el padre Mauricio Víquez, cara a cara. No se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta en Cara a Cara, hermanas y hermanos, y estamos con el padre Mauricio Víquez de nuevo. Padre, gracias por estar con nosotros una vez más. Un gran gusto otra vez. Y hago un resumen nada más para recordar quién es el padre Mauricio. El padre Mauricio tiene una experiencia importante en doctrina social de la Iglesia. Es un pedagogo como parte fundamental de su apostolado. Trabaja muchísimo con jóvenes en la universidad como catedrático. Y además tiene un importante apostolado en la página web a través de su blog que vamos a estar presentando aquí junto con su dirección electrónica en cámaras
para los que quieran consultarle después del programa. Y en consecuencia tiene una experiencia muy amplia sobre este tema. Una experiencia, sin embargo, que algunos no quieren concedérsela, ¿no, padre? Algunos dicen que el problema con usted es que precisamente es católico y que piensa como católico. Y me contó una historia muy interesante sobre cómo la fe aparentemente me cuesta contener la risa, pero cómo aparentemente el problema de la fe es que, según se ha demostrado científicamente, nos achica el cerebro. ¿Podría contar este descubrimiento científico, Sí. padre, por favor? Bueno, no, se trata de una de esas famosas réplicas que uno obtiene, en este caso fue a través de Facebook. Y entonces estábamos en una discusión en mi país sobre el tema de la FIBET, de la fecundación in vitro. Entonces, siempre a raíz de eso, y siempre que yo escribo, por ejemplo, a mí me pasa a veces, yo tengo una columna en el Ego Católico, es un semanario del país o de La Nación. Entonces, cada vez escribo algo y a alguien no le gusta, entonces, como siempre ponen el correo electrónico, me mandan cosas. Y esto lo que decía era que quería que la verdadera ciencia, y así lo decía, me aclarara mis cosas. Y las cosas que me iba a aclarar era que había un nuevo logro científico. Y el logro científico era una claridad total de que la religión era un mal que achicaba el cerebro. Y que para que se agrandara de nuevo había que tomar antidepresivos. Entonces decíamos, bueno, pues qué cosa, ¿no? Santo Tomás debería tener un cerebro así como de piojo, porque se lo Claro, contrario. o el Papa Benedicto XVI, que es un titán intelectual, pues, del siglo XX y principios del XXI, ¿no? Pero es la verdadera ciencia, dijo, ¿eh? Muy bien, Claro, muy bien. No claro. estábamos enterados. Entonces, eso es bueno porque debo tener el cerebro tan chiquito que probablemente cáncer del cerebro no me va a venir, porque el cáncer debe ser más grande que mi cerebro. Pero Ciertamente. esto me parece importante porque creo que la hostilidad a la religión es infinitamente más irracional que lo que nos dicen a nosotros que es precisamente la religión, ¿no? Y en el caso concreto de la doctrina social de la Iglesia, usted nos contaba en el programa anterior, cuando lo tuvimos hace algún tiempo hablando de la doctrina social de la Iglesia, es cómo tiene este poder del sentido común, es decir, cómo muchas personas han encontrado allí una fuente de conocimiento, una fuente de ideas para aplicar, que tienen un valor por sí mismo, no necesariamente porque tienen un origen basado en la fe, aunque lo tengan, ¿no es Claro. cierto? No, y además de eso hay que tomar en cuenta que, como también lo comentábamos antes, si hablamos de doctrina social de la Iglesia, hablamos de teología moral y de teología moral social. Pero también, al hablar de teología, estamos hablando también de algo que es razonable. Una de las cosas que tiene la teología y en general tiene el cristianismo es que es razonable, y una de las grandes características es su racionabilidad. De manera que hay que tomar en cuenta eso. Y son cosas que a veces la gente, digamos, que se ubica en la acera de enfrente no entiende. Y muchos piensan que ser católico es como apagar el cerebro y que deje de funcionar. Y el quehacer teológico obliga a estas cosas, y también, por supuesto, hay que tenerlo clarísimo que la doctrina social de la Iglesia tiene esa particularidad. Desde la reflexión y desde la profundización en la realidad de los problemas de la gente, porque no hablamos en el limbo, sino que hablamos de la realidad de la gente, ¿qué podemos decir? Y cómo iluminarles y facilitarles la vida, porque cuando se dan pistas, por ejemplo, en el mundo social, económico, en el político, en el ambiente familiar, el quehacer de la industria y de la empresa, cuando se habla sobre el medio ambiente, cuando se defiende la integralidad en la educación, por ejemplo, ¿eso qué es? Realidad, lo de todos los días. De manera que es aterrizar el Evangelio, meterlo para que fecunde la realidad, y ciertamente hacer una reflexión para dar pistas de modo más racional y del sentido común, de modo que efectivamente todo esto dé soluciones reales a problemas reales. Hay justamente, me alegro que remate ahí, padre, porque hay un problema real para el cual la gente, los cristianos y todos en realidad, quieren encontrar una solución real. El problema o el asunto, o no necesariamente es problema, el asunto del trabajo. La gente tiene que trabajar, se tiene que ganar la vida trabajando, pero en muchas circunstancias, especialmente en la aceleración de nuestras economías globalizadas, los estándares de trabajo se comienzan a convertir más absorbentes, más demandantes desde el punto de vista del conocimiento, de la preparación, etcétera.
Entonces, simplemente como entrada, ¿cómo ve el cristiano el trabajo? Bien. Bueno, lo primero sería como intentar dar una definición de trabajo. Entonces tenemos que pensar global en general, no necesariamente todavía asentándonos en la doctrina social. Si hablamos sobre trabajo, estamos hablando de un quehacer que realiza una persona humana, porque el trabajo es un quehacer humano, porque no es el trabajo de que habla la física, por ejemplo, es un trabajo que realizamos intencionalmente. Ese trabajo intencional además colabora o facilita o da pie para que el ser humano mismo se perfeccione y alcance además lo necesario para poder sobrevivir. O sea, recibe una retribución normalmente, más o menos justa, pero la recibe. Ahora, visto desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo de la hora en exercens, nos encontramos con que el trabajo es cooperar en la misma obra de la creación. Y visto en clave de la espiritualidad cristiana, además podríamos decir que no solamente se colabora en forjar la creación misma, sino también es una vía de santificación. Porque desde la perspectiva cristiana, por ejemplo, ya sabemos que el bautismo nos hace participar de un sacerdocio real a todos y que ese sacerdocio me permite a mí ofrecerle a Dios todo, mis alegrías, tristezas, luchas, proyectos, fracasos, todo, incluyendo mi trabajo, pero un trabajo bien hecho. O sea, el trabajo no es una maldición entonces, porque la gente dice, fue el producto pues del pecado original, ¿no? Al pobre Adán lo mandaron a trabajar y de ahí, desde que nos tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente, es una maldición, ¿no? Lo que pasa con el trabajo es que, bueno, hay varias cosas. La palabra latina que origina la palabra trabajo, ciertamente nos pone ante un problema porque se refiere a una jaula incómoda que se usaba para herrar caballos. Entonces, ya por ahí la cosa empieza mal. Claro. Pero, y además, la perspectiva del trabajo manual en la antigüedad siempre fue muy mala. De hecho, el trabajo comienza a ser mejor visto de la revolución industrial para acá. Ahora, ciertamente que el trabajo implica, y creo que ahí es el punto que lo hace impopular, un esfuerzo. Y por más que a mí me guste lo que haga, pues al rato me voy a cansar. Si a mí me fascina esculpir, pues al rato de esculpir ya me voy a hartar, me cansé. Si me encanta dar clases, después de dar 4 o 5 horas seguidas, ya voy a querer salir huyendo de allí. Se cansa la persona que trabaja, sobre todo si hace el trabajo muy intensamente o con mucha pasión, con mucho esfuerzo, o si el mismo trabajo de por sí ya exige un esfuerzo físico, mental especialmente intenso. Entonces, ese trabajo que implica esfuerzo, ciertamente siempre va a estar ahí. Ahora, la gran diferencia está en que encontrarle o no sentido a lo que hacemos. Para el ocioso, ¿no? Para el que peca de pereza, se aplican palabras, pues, frases como la que si el trabajo da salud, que trabajen los enfermos, ¿no? Y en consecuencia existe esta visión efectivamente limitada que está solo centrada en el esfuerzo. Pero a la luz precisamente de la que usted nos trae, hay más que ese esfuerzo. Sí, entonces justamente pues hablamos del sentido del esfuerzo, o sea, el sentido de mi trabajo. Ciertamente que pueden ser, algunos de esos dadores de sentido pueden ser sumamente cercanos a nosotros y muy inmediatos. Por ejemplo, mis hijos, que la esposa, que el amigo, que los amigos o que mis familiares cercanos, lo que sea. También estaría mis metas personales, irlas alcanzando y todo. Pero en el caso del cristiano se va un poquito más allá. En la conciencia, como decíamos, de colaborar con la obra de la creación, pero también ofrecer a Dios las cosas y ofrecerlas bien hechas. Y eso ofrecer a Dios todo bien hecho requiere también esfuerzo, por supuesto, pero además de eso una gran claridad sobre el sentido que estoy haciendo. Y en la medida en que yo descubra que lo que hago está bien hecho, pues entonces incluso puedo convertir hasta mi trabajo en oración. Este punto me parece bien importante, padre. O sea, lo que usted está diciendo es que para un cristiano no da lo mismo que haga su trabajo bien o mal. Es decir, que para un cristiano algo tiene que ver la calidad del trabajo. Claro. Y no solamente porque el jefe esté contento, no solamente porque mi patrono me pague por un trabajo hecho adecuadamente, para que no me esté robando a fin de cuentas mi salario, sino que además en función de ser cristiano, pensando en la misma acción de Dios, del Dios creador, yo tengo que hacer un esfuerzo constante para dar la talla. Y la talla significa trabajo bien hecho.
¿Y por qué lo que ofrezco a Dios? Y ya lo decía Teresa Jesús, a Dios no se le ofrecen cosas medio hechas, o como decía San José María Escrivá cuando decía aquello de que a Dios no se le ofrecen chapuzas. Se trata de cosas bien hechas, excelentes, porque a fin de cuentas estoy incorporando ese trabajo a lo que quiero ofrecer a Dios, junto con mis luchas, mis alegrías, mis esfuerzos, todo. Y evidentemente a Dios pues tengo que ofrecerle cosas que valgan la pena. A través de la historia, ¿qué significa o qué ha significado para el ser humano ofrecer sacrificios a Dios? Es ofrecer a Dios cosas que me son valiosas y que se destruyen. Y en este caso lo que ofrezco a Dios es mi trabajo y un trabajo bien hecho. Excelente, me parece una precisión muy importante, padre. Ahora, entremos a que ese trabajo no es una realidad aislada, ¿no? La persona que trabaja, normalmente sus circunstancias son de ser personas que están casadas o que quieren casarse, que tienen que contrapesar el trabajo con el resto de su vida, con el resto de su existencia. Y ahí es donde comienzan los problemas. Hoy en día los problemas, en el mejor de los casos, las preguntas, los desafíos, ¿no? ¿Cómo combinar el trabajo con las exigencias que tienen hoy en día, especialmente si como cristiano tengo que hacerlas bien, con esta otra realidad de la vocación de la gran mayoría de los laicos a la vida matrimonial, a formar una familia, a ser esposo, a ser esposa, a ser padres de los niños? Ahí entran varios problemas que me gustaría ir tocando, pero comencemos simplemente la relación vida personal, vida laboral. ¿Cuáles son los primeros problemas que usted descubre? Porque usted trabaja con jóvenes y trabaja con jóvenes que están en muchos casos a punto de iniciarse en la vida laboral o recién iniciados en la vida laboral, ¿no? ¿Y qué es lo que normalmente les sugiere para enfrentar estos retos? Yo creo que podemos partir incluso, hablando de doctrina social, de lo que la misma iglesia enseña sobre ese tema. Hay un detalle importante, y es que cuando uno lee, por ejemplo, la obra de Cercens, uno descubre que el trabajo es fin y nunca puede ser un medio. Perdón, al revés. Siempre es medio y nunca es un fin. Ciertamente eso es una innovación importantísima en la... Ciertamente ese detalle es vital, porque si estamos en función de eso, entonces, bueno, este medio que se llama trabajo, ¿a dónde me lleva? Puede convertirse en el medio, para poner un ejemplo, de muchachos que están, por ejemplo, en colegios apenas o ya están en la universidad. Ese medio concreto, ¿a qué me lleva? Bueno, pues a colaborar con la familia, a pagar mis estudios, en fin. Casi siempre son horarios bastante difíciles, tomando en cuenta que muchas veces los dadores de trabajo a esas edades son poco explotadores, muchas veces. Piden mucho y dan poco. Entonces son salarios bajos, como a veces jornadas muy, muy largas. Tipo de trabajos, por ejemplo, la mayoría de los call centers, por ejemplo, otros tipos de trabajos que implican muchísimas horas y poco salario. Entonces, esa sería como mi finalidad en ese momento, en esa realidad de gente muy joven. Pero si estamos pensando también en un medio, ya pensamos en una persona casada con hijos, entonces hay que sopesar. Porque resulta que uno se ha encontrado casos en que, por ejemplo, en que cierto tipo de trabajos implica personas que comienzan a tener dificultades y uno se da cuenta que no son los únicos. Al punto de que, por ejemplo, se da el fenómeno de que, por ejemplo, en un ambiente X de trabajo, a uno le dice, mira, tengo problemas en mi matrimonio, pero lo curioso es que no me pasa solo a mí, le pasa a varios, y que en esa empresa X han ocurrido muchos, por ejemplo, divorcios, y uno se da cuenta que también tiene que ver con lo que ya comienza a percibir. Entonces, en función del fin, si yo trabajo para cuidar de los míos, entonces, en principio, pues tengo que cuidarlos, pero no tengo que excederme. El ritmo de trabajo que muchas veces se pide en algunas empresas, por ejemplo, que son las horas normales, más extras si son del caso, y a veces fin de semana, más la posibilidad de andar siempre rastreando al trabajador a través de un localizador, un celular, lo que sea, todo esto hace que efectivamente la vida en familia se altere.
la relación con la pareja a veces desaparezca. A los niños se les mira temprano en la mañana dormidos y en la noche tardísimo también dormidos. Entonces todo esto genera grandes dificultades. Entonces esta idea de fin y medio comienza a alterarse. ¿De qué te quejas, mi amor, si los hijos son tan tranquilitos? Le dicen los papás, ¿no? Porque Sí, sí. bueno, los ven dormidos en la mañana y dormidos Siempre, en la noche, ¿no? siempre, claro. Es un problema. Entonces, esta relación entre fin y medio y fin, ciertamente se nos complica. Y ahí es donde tenemos que empezar a solucionar cosas. Eso, pensando un poco en lo que puede significar complicar la vocación de una persona específica cristiana, que vendría a ser en este caso la vida matrimonial. Pero también está lo otro, y que hay que también pensar en eso, porque justamente casi siempre va una cosa a la par de otra. Cuando una persona lleva un ritmo así, no solamente afecta su vocación específica cristiana, sino que también se afecta en su salud. Y comienzan a surgir dificultades muy concretas que también se podrían evitar. Ahora, yo me he encontrado con gente que de repente dice, me harto, he descubierto que no estoy haciendo bien las cosas, me he dado cuenta que es prioritario y por tanto voy a moderar lo que estoy haciendo, voy a dar mi espacio a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, y comenzaré también a cuidar mi salud porque anda al revés. Y todo eso genera normalmente una situación nueva y la persona siempre va a decir, ahora estoy viviendo, después de una época en la que me olvidé de eso y en realidad me quedo con lo que tengo ahora. Entonces, es ordenarse, es determinar prioridades y cuidar lo que es realmente importante. Creo que esa es la gran solución. Ahora, me gustaría hablar específicamente, padre, de la manera práctica como efectivamente se puede ayudar a una persona que está un poco abrumada con todas estas cosas a establecer las prioridades. Así que inmediatamente después de la pausa me gustaría justamente por dónde comenzar y cómo utilizar las enseñanzas y el sentido común de la doctrina social de la Iglesia en ir sabiendo cómo ordenar las cosas como corresponde. Perfecto. Volvemos entonces con el padre Víquez inmediatamente después de este corte. No se vayan, volvemos con Cara a Cara. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con el padre Mauricio Víquez hablando de este tema tan importante que personalmente, padre, veo con tanta gente que yo conozco, gente que estimo, matrimonios jóvenes y a veces no tan jóvenes, ¿no? Que se encuentran de pronto que la vida está patas para arriba, como se dice, porque el tema del trabajo se ha desbordado a tantas otras cosas en la vida que han perdido el sentido de la prioridad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una pareja de esposos, donde obviamente es necesario trabajar porque se requiere para mantener a la familia y porque es una vocación humana, como usted mismo decía, ¿cómo establecer las prioridades? ¿Cómo ayudar a que la gente diga, bueno, estas son las prioridades y así es como tengo que ponerlas en la práctica, en mi vida práctica, ¿no? A mí me parece que es un asunto un poco de orden, porque si ciertamente una pareja, bueno, se casa, digamos que a la edad que normalmente se espera que se casen, 24 o 25 años, eso va a implicar que ciertamente hay una serie de etapas que se deben cumplir. Bueno, obviamente, pues, si se trata de planificar muy detalladamente la vida, pues a veces no se puede hacer tan así, pero muchas veces algunos sí entran con un deseo de tener etapas muy claras y bueno, de aquí a tanto vamos a hacer esto otro, y luego sigue lo siguiente. Pues ocurre que si yo planeo de tal manera que vamos a acabar, por ejemplo, de estudiar, puede ser que se quiera sacar un posgrado, todavía estamos acabando la carrera, entonces vamos a ver qué va a pasar. 3, 4 años en esas, a la de menos afianzar un departamento, un piso, en fin. Pero el problema es que consideran que eso que están haciendo lo pueden hacer prescindiendo, por ejemplo, de tener hijos. Entonces habría que pensar aquí la motivación y habría que pensar también que conversaron antes de la boda, porque excluir la vida pues haría también del matrimonio una realidad nula, en fin. ¿Cómo ver todo esto? Yo realmente creo que por la experiencia también que uno va mirando, en esos primeros años de asentarse y afianzarse,
excluir los hijos con frecuencia no es buena idea. Lo ideal es tenerlos porque ciertamente uno ve como las familias también se consolidan, las parejas se unen, en torno también a agregar el ideal de forjar pues una prole bien formada, madura, etcétera. Porque el problema también está que muchas veces se pospone tantísimo la decisión de tener hijos, que ya después de cierta edad uno dice, bueno, pues aquí será ese y el único. Y eso pues genera problemas. Con suerte. Con suerte. Y eso genera problemas que incluso, por ejemplo, en Europa están generando enormes dificultades, porque son parejas casadas muy tarde, con solamente un hijo, si acaso. Y además de eso, bueno, con una situación en que después al hijo lo cuidan extremadamente, se esfuerzan para que se quede con ellos hasta ya muy grande. Entonces, tipo de cosas que van surgiendo después. Entonces, está bien ponerse etapas y metas, pero ciertamente no exagerar. El que trabaja, por ejemplo, evitar un ritmo de trabajo que le impida disfrutar de sus hijos y de su esposa. Si la mujer trabaja, también igualmente pensar con su esposo y con sus hijos. Y por otro lado, el no posponer demasiado la decisión de tener hijos, porque luego puede tener consecuencias que son desagradables. Ahora, muchas veces estas decisiones, padres, se basan en una idea en la que muchas veces la gente, incluso que se dice católica, no la piensa suficientemente, ¿no? Y en consecuencia se lanzan a organizar su vida en base a unas prioridades que están equivocadas. Y prioridades que están equivocadas en buena medida porque la gente dice que necesita el éxito. Y el éxito usualmente se traduce en dinero. También en una determinada posición, en una posición de trabajo, etcétera. El dinero obviamente tiene su papel, tiene su función, el bienestar económico, pero lo que sucede cada vez que yo cuestiono a alguien, a algunos amigos que están completamente obsesionados con, digamos, primero hacer dinero, le cuento nada más a un amigo que tengo acá en Estados Unidos que le va muy bien en el trabajo, tiene un hijo y él dice, oye, ¿tú no quieres tener más hijos? Pregunta curiosa, no es que me meta pues... sí, claro, sí quiero tener más hijos. Entonces dice, pero bueno, o sea, digamos, para tenerlos hay que tenerlos, ¿no? Y él me dice, no, es que mira, recién tengo los primeros $100,000 para mi hijo, el que tengo ahora. Y le digo, $100,000, sí, tengo que juntar los otros $100,000 para mi siguiente hijo porque él cree que tiene que el hijo tiene que ganar, que antes de tenerlo tiene que tener su carrera universitaria completamente pagada hasta que sea PhD, ¿no? Uh-huh. Entonces, en buena medida a veces el tema del dinero como motivo de la felicidad se saca de proporciones, ¿no? Sí, ahora, la clave está ahorita en lo que acaba usted de indicar al final. Es cuando uno piensa que efectivamente felicidad es siempre igual éxito profesional tal vez, o éxito económico a la de menos. Entonces, aquí habría que preguntarse, bueno, efectivamente, ¿qué será eso de ser feliz hoy día? Y bueno, pues, efectivamente, muchísima gente reduce la idea de felicidad al tener. Y esa situación, pues evidentemente a veces no genera necesariamente la felicidad esperada. Desde la antigüedad, la gran pregunta sobre la felicidad ha estado presente siempre. Ya Aristóteles se preguntaba, ¿qué significa ser feliz? Y él decía que ser feliz significaba, ante todo, ser prudente. Y esa prudencia significaba, bueno, sopesemos cosas. Veamos cómo hemos vivido, cómo estamos hoy, y qué queremos alcanzar más adelante. Y sobre eso tomemos decisiones. Pero nunca irnos a la primera porque puede ser muy peligroso. Y decía que para ser prudente se requería también el uso de la razón, porque él hablaba de la racionalidad prudencial. Bueno, estamos hablando del siglo IV a.C., de un pagano, y no acabamos de hacerle caso. Alguien puede decir, bueno, a fin de cuentas es pagano, pero bueno, esa perspectiva de felicidad la encontramos igualmente en Tomás de Aquino, que es lo mismo, solo que un detalle, porque para él la suma felicidad, ese camino de racionalidad prudencial, tiene como meta Dios mismo. Entonces le agrego un elemento adicional que evidentemente hace esa visión de felicidad más plena. Para alcanzar la felicidad, entonces, primero usted tiene que ser prudente, comedido, visualizar las cosas, jamás apresurarse.
y sobre eso voy. Entonces, por ejemplo, si yo sopeso, pues entonces tengo que pensar, bueno, muy bien, me va a dar una cantidad X de dólares lo que yo quiero o no. ¿Qué será mejor? ¿Cuidar más de los míos o estar siempre en la calle y traer dólares? ¿Qué será más útil? ¿Y qué pasa si en el camino de repente por mis descuidos o por mi irresponsabilidad pierdo mi matrimonio, entonces me quedé sin nada? Porque cuando eso ocurre casi nadie se rehace, es una cosa que se ve todos los días. Entonces ese sopesar, al modo de Aristóteles o Tomás de Aquino si queremos, ese ir siempre midiendo, poniendo en la balanza, tomando decisiones pausadas, es aquí tal vez la clave. Y también percibir que ser feliz en realidad se trata entonces de esa lucha todos los días por medir las cosas y en función de un cristiano, en la medida también en la que uno diga, bueno, en ese camino de sopesar cosas, en ese camino de medirme, también qué tan agradable estoy siendo a Dios a la hora de hacer mi trabajo de cierta forma, tratar a mi familia de cierta otra forma o eventualmente comportarme en la calle de tal otra. Entonces, de frente a lo que yo percibo como lo que Dios quiere de mí, pues entonces tomar decisiones. Esa siempre aquella famosa historia, no es historia, es realmente un proceder muy propio de San Alberto Hurtado, cuando él decía, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es una buena manera de ser prudente. Me parece extraordinario, además, esta descripción, la descripción de Santo Tomás de Aquino sobre la felicidad como una medida, como una aplicación, un ejercicio de la prudencia, ¿no? Y es tan clara y tan fácil para ayudar a discernir que sorprende de alguien que debe haber tenido un cerebrito de este tamaño si seguimos la teoría de la verdadera ciencia, ¿no? Discúlpeme, padre, pero no podía dejar de darle a su comentarista de blog, porque realmente me sorprende la irracionalidad de algunos de los críticos de la postura de la Iglesia, que me viene a la cabeza además porque creo que esto es muy fácil de comprender para las personas que necesitan hacer las decisiones prudentes. Creo que en algunos casos mi experiencia, y me gustaría saber cuál es la suya, cómo es la suya sobre este aspecto, en mi experiencia muchas veces no es que la gente no sepa cómo equilibrar su vida y cómo darse las prioridades adecuadas, sino que por un lado sabe lo que debe hacer, pero no lo quiere hacer porque hacerlo puede significar cambios más o menos importantes en su vida, ¿no? Y no siempre están dispuestos a hacer ese cambio. En algunos casos existe una presión externa en el trabajo para lograr determinadas cosas, expectativas de gente que quiere que uno logre determinadas cosas, y por más que uno sabe, tengo que darle más tiempo a mi familia, tengo que darle más tiempo a mis hijos, tengo que preocuparme menos por el puesto en el trabajo, por el dinero que hago en el trabajo, a veces no existe el deseo, la energía de enfrentar esas situaciones difíciles, ¿no? Sí. Ahora, hay situaciones también que curiosamente tienen que ver con extremos. Que uno dice, bueno, también cómo manejar eso es un poco complicado. Y uno se da cuenta también, hablando de experiencia, que para ese tipo de personas, de unos y otros, es muy complicado. Por ejemplo, la persona que tiene ingresos bajos y que para poder equilibrarse y casi sobrevivir, tiene que buscar hasta 2 trabajos, lo cual lo hace llevar un ritmo de vida tremendo. Dificilísimo, claro. Por otro lado, la persona, por ejemplo, que gana muy bien y que la misma empresa en la que trabaja lo obliga a un tren de vida complicadísimo, una dedicación gigantesca a sus quehaceres, que cada vez que sale del trabajo lleva un maletín grande con sus cosas y sabe que va a estar todo el fin de semana trabajando extra, etcétera. Bueno, en ambos casos, muchas veces la situación no da para más. O sea, hay que manejar esto y tal y como se presente. Pero a veces sí se puede tener un margen para maniobrar. Y en esa medida es cuando yo le digo que algunos han tomado la decisión de decir hasta aquí. Y aunque tengo un poco menos de ingreso, voy a priorizar. Y se liberan y se sienten muy bien, pero ciertamente dar ese salto no es fácil. Y usted decía ahora que son cambios fuertes, y cambios, por ejemplo, en las costumbres de consumo, por ejemplo, en las diversiones que tenemos, etcétera. Hay familias que, gracias a un tren de vida como el que lleva más dinero, ya sea el papá o la mamá a la casa, pueden darse un nivel de vida impresionante. Bueno, bajar un poquito de eso a todos va a costar, pero a la de menos hay que hacerlo.
Y para hacerlo y para justificarlo, pues ciertamente ese ideal de felicidad debe estar muy claro para todos. Y dar el paso cuesta, pero pienso yo que el que lo da, después se da cuenta de que poner todo en orden, dar tiempo a lo prioritario, siempre va a ser ganancia. Acá hay algunos temas sobre cómo comprender la felicidad cristiana, el sentido de felicidad cristiana, incorporarlo en la propia vida y luego aplicarlo con algunas medidas concretas en la forma de organizarse, ¿no? Me gustaría que después de la pausa, padre, abordáramos ese tema para enriquecer un poco más a nuestros queridos amigos y amigas que nos ven en televisión, que sé que este es un problema latente, ¿no? Claro. Volvemos entonces con el padre Mauricio Víquez. No se vayan, estamos en Cara a Cara en EWTN. Estamos de vuelta con el padre Mauricio Víquez hablando de este tema tan importante de cómo vivir una vida cristiana feliz, integral, en base a los principios cristianos, a la prudencia aplicada para equilibrar y balancear una vida, ¿no? Sobre esto, hablando precisamente de la felicidad, ¿no cree usted, padre, que uno de los temas importantes es que los católicos redescubramos qué cosa significa ser feliz de verdad? Es decir, cuál es la visión auténticamente cristiana de la felicidad. Sí, ahora que hablábamos sobre Aristóteles o más de Aquino, hay que tomar en cuenta que a través de la historia del cristianismo, una de las cosas importantes que hemos ido, digamos, mirando con más claridad, es que justamente en ese esfuerzo todos los días por ser prudentes, para el cristiano y para alcanzar la meta final, que es contemplar a Dios cara a cara, pues ciertamente en esa ruta la clave es el seguimiento, el discipulado. Es un tema que la moralidad cristiana ha recuperado en los últimos 2 siglos. El tema del seguimiento, el tema del discipulado. Entonces, para un cristiano, hoy día, trabajar, dedicarse a la vida profesional, hacer un esfuerzo para superarse, todo eso en función cristiana significa ser perfectos, exigirnos, crecer, madurar, etc. A fin de cuentas, como podemos también afirmar, se trata de responder a mi vocación humana, básicamente. Entonces, ser feliz en este caso vendría a ser, respondiendo a mi vocación humana, enriquecida con mi vocación cristiana, hacer un esfuerzo de seguimiento de tal manera que yo haga todo siempre en la clave de parecerme a Cristo, ser como Él es, incluyendo en el tema del trabajo. Sabiendo que la misma figura del Cristo obrero me ayuda a mí a potenciar y responder a esto. Todo eso entonces también me ayuda a ser ordenado y a priorizar y a jerarquizar. Entonces, sin necesidad de pensar que yo voy a mediocrizarme, porque no se trata de eso. Estamos clarísimos de que el cristiano tiene que multiplicar sus talentos, no hay más. Dar lo mejor de sí, no hay más. La mediocridad aquí no cabe. Pero ciertamente dar lo mejor que se pueda, pero teniendo muy presente también lo que ya hablábamos, que se trata de un medio, nada más, y que el fin es otro. Ese distinguir entre el medio y el fin creo que aquí es muy importante. Y además de un estilo concreto de llevar adelante las cosas. Si yo lo hago así, teniendo claras las cosas y jerarquizando, yo pienso que es posible salir adelante. Y me parece a mí que además, otra cosa muy importante que tenemos que tener como muy clara, es que un estilo de vida de una persona que trabaja, hombre o mujer, que ha podido también redescubrir la vida en familia, también redescubre otras cosas que tienen que ver ya con la convivencia, con el saber estar. Porque no solamente es estar, porque por ejemplo, yo he conocido muchachos, muchachas, por ejemplo, que cuando dicen papá está en casa, la vida es imposible. Porque no se puede hablar, no se puede oír música, porque él está ahí siempre, pues es una fiera, entonces hace la vida imposible a todo mundo. Entonces, para gracia, mejor que no esté. Claro. Pero ciertamente saber estar. Y saber eso significa redescubrir cosas.
redescubrir lo lúdico en la casa, significa redescubrir la convivencia con mi pareja, con la esposa, con el esposo, según sea de qué se trate. Se trata también de redescubrir incluso a los hijos. Ese detalle es importante. Yo tengo un amigo que es profesor en la Universidad de Costa Rica y nos decía un día de estos a varias personas conversando sobre el mismo tema de sobrecargarse y del estrés y de las enfermedades provocadas también por el exceso de trabajo. Y él decía que un día de repente se encontró con su hijo ya adolescente y dice, me lo perdí y ahora quiero recuperar por lo menos lo poco que queda. Bueno, ese redescubrir los hijos es muy importante también. Entonces, todo este conjunto de elementos necesariamente para quien dé los pasos que tiene que dar, puede ser la gran vía que lo lleve a ser feliz. Ese es interesante, padre, me alegra que haya tocado este tema porque efectivamente, además de hacer, es decir, se necesita un esfuerzo de retorno al hogar, de retorno a la familia, de retorno a la casa, ¿no? Porque, digamos, ya ha dejado de ser una broma el hecho de decir que a veces cuando los papás se aparecen por la casa, la mamá les pregunta, el hijo les pregunta, mamá, ¿quién es ese señor? ¿No? Porque, digamos, no tienen idea de quién es el padre. Pero a veces cuando vienen a la casa, se pueden convertir en una presencia, es decir, si no hacen de esa presencia un acto consciente también de amor, de realización, se pueden convertir en un peso tremendo, ¿no? Sí. Yo en más de una ocasión he comentado que he tenido la gracia de que cuando mi padre fue convocado a la presencia de Dios, él ya tenía muchos años de convertido y de ser un gran amigo mío. Pero no fue así en la mayoría de mi vida, digamos, de niño y de joven, ¿no? Y yo recuerdo en muchas ocasiones de niño preferir que mi papá no estuviera en la casa, porque nuestra vida era muy, muy hermosa, muy entretenida con mi mamá, que era una gran juguetona, y lo sigue siendo, y mi papá no, era una persona muy seria, muy severa, y todos los ruidos, todas las cosas le molestaban, ¿no? Entonces, este saber estar me parece muy importante. Sobre estas cosas, sobre este saber estar, algunas pequeñas sugerencias, algunas recomendaciones, padre, para los papás y las mamás, que algunas mamás también tienen que saber estar, ¿no? Sí, es un asunto que, claro, depende un poco de cada ambiente familiar y de cada carácter también de cada padre de familia. Depende también de la edad de los hijos, ¿verdad? Por supuesto, pero cuando a mí me ha tocado, digamos, estar sentado con una persona de estas que retorna prácticamente después de cambiar de trabajo o de tomar una actitud nueva ante el trabajo, por ejemplo, decirle, mire, pues, no sé, sea creativo. Por lo menos un fin de semana tiene que salir con su esposa, solos, tomarse algo, comer, hablar. Otro asunto también es, ser creativo significa, pues de repente vamos a quedarnos a ver una película, vamos a comprar popcorn, vamos a disfrutar juntos, vamos a hablar después. Otras veces, por ejemplo, se puede recomendar la famosa noche de familia que algunos hogares hacen, donde compran comida y que ven una buena película y que eventualmente juegan juntos un juego de mesa. Son cosas que también, por supuesto, tienen que negociar con los chiquitos porque a la de menos no les gusta, en fin, para que todos estén, porque si de repente tiene un adolescente que no le gusta la creatividad del papá, pues sencillamente agarra sus cosas y se fue, entonces ya echaron a perder lo que se pretendía que fuera de todos. Tiene que ser que todos sientan como cierto gusto por lo que están haciendo. Y luego la actitud de estar abierto, de que aunque pase alguna cosa, que de repente alguien botó un vaso de vidrio y se quebró y que no ha pasado nada, recogemos y listo, o que ser capaz, por ejemplo, de generar temas que a todos les interese, no caer en temas conflictivos en esos momentos porque va a acabar el asunto mal. En fin, se trata entonces de ¿Cuándo ser... te vas a cortar ese pelo? Sí, entre otras cosas. Que tiene su momento, pero no Sí, en eso, pues, ¿no? o sacar cosas de notas de colegio, o cosas como esas que uno sabe. Mala idea, mala idea. Amistades que el papá no le gustan de los muchachos. En fin, esas son cosas que se hablan en otro momento, pero a esa circunstancia es un día así. E incluso, por ejemplo, hay que pensar redescubrir en el fin de semana que hay una cosa que se llama domingo. Y que el domingo tiene características muy interesantes si se explotan adecuadamente. Pero para un hogar cristiano hay elementos que no se pueden dejar de lado.
Cuando escribió Juan Pablo II Dies Domini, él decía allí que hay que tener muy claro que el domingo tiene, primero, la condición de ser el día de la Eucaristía. Es el día de Cristo, el día de Dios mismo, el día de la familia, el día del descanso, el día de la solidaridad. Todo tomado así convierte el domingo en una aventura. Es fascinante. ¿Podría repetir el nombre de este documento, padre, y explicar por qué se llama así? Bueno, Dies Domini porque se refiere al domingo y el domingo se llamaba así inicialmente, el Día del Señor, y lo que el domingo es eso, ¿no? Ahora, en la tradición latina pasó a las tradiciones, digamos, de la lengua romances, así, por el domingo, Dies Domini, o por ejemplo el Dimanche francés, o la Domenica italiana, ¿verdad? Pero en la tradición más bien inglesa, alemana, que quedó una tradición más bien antigua, tal y como se llamaba a este día en el ambiente romano, que era el Día del Sol, entonces, o en los ambientes germanos, entonces acabó con el Sonntag, o por ejemplo el Sunday, ¿verdad? Entonces, pero sea como sea, estamos ante un referente que estamos celebrando el Día del Señor, el Dies Domini, y lo llamamos como lo llamemos ya en Occidente, ya sabemos de qué se trata. Ahora, ese domingo, entendido como Día del Señor, para una familia que lo viva bien, que lo redescubra, es una gran ayuda para fortalecer esa vida en familia y por tanto dar pistas para que los padres de familia, los esposos, crezcan también como tales y también por supuesto se incremente su felicidad. Si hablamos por ejemplo del día del descanso, bueno, por supuesto que comer juntos, que un paseo, que hacer deporte, en fin. Pero por supuesto defendiendo la misa, porque el tema de la misa es un tema que a veces se deja tan tarde en el domingo que ya a fin de cuentas por la hora no encontramos la misa. O eventualmente puede ser también que sea el caso de que el domingo se llena de actividades y ni siquiera piensan que ni tarde ni temprano, nunca. Claro. Entonces son cosas que tenemos que recuperar. El tema de la misa, como el domingo es una solemnidad, entonces comienza la víspera del sábado. Entonces, bueno, pues si el domingo va a estar llenísimo, pues vamos el sábado a la tardecita noche a la misa a la parroquia y se acabó la cosa. Y vivimos la experiencia, no de salir de un compromiso, por supuesto, sino de celebrar juntos la fe. Claro. Y además la como fiesta... el centro del domingo. Y además que es la fiesta semanal de la resurrección. La vivimos, la celebramos y listo. Una vez que tengamos entonces ya la misa vivida, entonces viene el descanso. Es un día de solidaridad también, es un día para visitar a unos niños que necesitan una ayuda, una familia que requiere un alimento extra porque tiene una crisis, o un pariente enfermo o anciano que nadie visita hace mucho tiempo, en fin, es un día de solidaridad. Pero además se habla de que es un día para ser capaces de sentirnos más amigos de Dios. Entonces, igual se vive la experiencia de Dios con un poquitito más de oración durante esos días de fin de semana, sobre todo el domingo. Entonces, todo esto generaría un día extraordinario en familia, marcado por todo, porque el domingo tiende a ser, o debería tender a ser muy integral. Entonces, redescubrir el domingo es muy importante y enriquecería muchísimo la vida en familia. Esa es una hermosa descripción del domingo que además está ahí, como dice usted, padre, en Dies Domini, este documento precioso del Papa Juan Pablo II. Y cuando pienso en este valor, el domingo podría usted decir en este minuto y medio que nos queda antes de irnos, el domingo podría ser en consecuencia un buen modelo mental de cómo aproximarse a la vida cristiana en su equilibrio con el trabajo, con la familia, con los hijos, con el esposo o la esposa, con los pobres, como Día de la Solidaridad, con lo creado, con su belleza en la naturaleza. Pues sí, porque ya de todas maneras en el siglo IV, cuando se introduce el día libre, el domingo, pues ciertamente se pensó en un día que fuera un suspender el trabajo, pensando que necesitamos hacerlo por asuntos de salud, por equilibrio, por familia, por tranquilidad. Entonces se piensa como paréntesis de trabajo. Entonces recuperar eso es muy importante y la sabiduría pues de siglos muestra la importancia de ese día. El hecho también de descansar significa que en el día lunes voy a rendir más, voy a hacer más perfecto mi trabajo, voy a cumplir mejor y en menos tiempo. Por tanto, habrá más tiempo también para la familia.
y regresar al siguiente domingo y decir voy a rehacerme, voy a descansar otro poco, porque sé que me conviene a mí, a mi relación con Dios y también a mi familia porque me necesitan. Le agradezco mucho, padre. Antes de concluir, para aquellas personas que están un poco angustiadas con el tema del trabajo, en 30 segundos, ¿cuál sería su exhortación respecto de volver a vivir y a renovarse en la fe? ¿Cómo los animaría a usted para aquellos que están viviendo esta dificultad y esta tensión entre trabajo y el resto de su vida cristiana? Lo primero, tener muy claras las prioridades, que eso es fundamental. Lo segundo, descubrir el trabajo en su sentido cristiano, como un santificarme y ofrecer a Dios las cosas bien hechas, pero también darse cuenta de que el trabajo, como cualquier exceso, me puede hacer daño si no me mido. No solamente a mí, sino a la gente que está en mi entorno. Equilibrar y priorizar para mí es lo fundamental. Muchas gracias, padre. Le agradezco por haber aceptado nuevamente estar con nosotros. Mucho gusto. Ha sido el padre Mauricio Víquez. Nosotros vamos a estar otra vez con ustedes. No dejen de enviarnos su correo a caracara@ewtn.com con sus